Capítulo 83. El cochero del norte. El invierno era el momento de la no cosecha para la mayoría de la gente del norte, especialmente cerca de la meseta Hermes. Los meses de los demonios no solo trajeron un viento y una nieve interminable, sino que además trajeron frío, hambre y muerte. Sin embargo, para Fauslag, Witte, la nieve significaba algo diferente. Cada invierno, el enviado de la iglesia venía a su puerta para dejarle conducir varias vueltas a la frontera oeste del reino. En el camino a la frontera, recogía huérfanos sufrientes con su carruaje y los llevaba a la ciudad santa. Para él, esto era un buen negocio ya que casi ganaría 20 monedas de plata real por cada viaje a la frontera. Lo que era aún mejor era que también podía acumular méritos de hacer un buen trabajo. Era casi el final de los meses de los demonios de este año, por lo que este viaje debería ser el último de esta temporada. Su señoría, por favor regrese al carruaje y quédese dentro. Afuera, seguirá nevando durante mucho tiempo, así que no necesita comer viento y beber nieve todos los días como yo, no se le permite congelarse. Esto no es nada. El mensajero de la iglesia contradijo a Witte y sacó un gran trago de su jarra antes de continuar. En la nueva ciudad santa puede haber mucho más frío que aquí. En la meseta, la ropa de cuero y la armadura no son capaces de detener el frío. Si usted está allí, el frío vendrá a través de cada abertura y perforará en cada parte de su cuerpo. Sin el uso de píldoras para el frío, ninguna persona común puede sobrevivir en ese lugar. Lo que dijiste debería ser correcto. Witte sintió con la cabeza, él no había estado en la nueva ciudad santa y él tampoco planeaba ir allí. Puesto que solo el frío y las bestias demoníacas existían, ¿por qué debería ir allí? Sin embargo, como un cochero experimentado, le era fácil encontrar otro tema para hablar, un tema que sería preferido por el enviado. Tus guantes deben hacerse del cuero de los lobos originarios de la frontera oeste del reino Greycastle, ¿verdad? Oh. ¿Puede ver eso? Mi señor, he estado haciendo este trabajo durante 30 años. Dijo Witte orgullosamente. Primero para el varón, luego para la condesa y más tarde para la pequeña princesa del reino Corazón de Lobo. Si no fuera por el accidente cuando me rompí las piernas, tal vez todavía estaría trabajando para la casa del conde. No tenían nada más que un montón de monedas de oro real y pagaban excelentemente por la piel y los cubiertos de Greycastles, las joyas del reino del invierno eterno y las artesanías del fiordo. Ellos exigieron tanto que yo nunca podría entregar lo suficiente. Así que, asintió el embajador. ¿Este es el origen de su apodo? ¿En qué tipo de accidente se vio envuelto? Bueno, fue un motín de refugiados. El grupo de rufianes no se detuvo por nada mientras pudieran conseguir algo de comer. Witte contestó desdeñosamente. Escupió en el suelo. Cuando rodearon el carruaje, no tuve otra opción que instar al caballo a correr si quería salvar a la condesa. Pero, se asustó, me tiró hacia abajo y volteó el carruaje. ¿Entonces se rompió la pierna? Preguntó curiosamente el embajador. ¿Pero qué le pasó a la condesa? Ella se escapó ya que había muchos cojines y edredones gruesos en el interior del carruaje, por lo que consiguió algunos moretones ligeros. Ladró Witte, ella solo se arrastró fuera del carruaje y me dejó en el camino para que muriera. Con mi pierna rota, arrastré mi cuerpo a casa. Golpeó su mano contra el palo de bronce que mostraba desde debajo de sus pantalones cortados. Sin embargo, la casa del conde me arrojó con el pretexto de que ya no podía conducir, malditos aristócratas. ¡Qué lástima! El embajador hizo una pausa. Pero Dios no te abandonó, ahora estás conduciendo para la iglesia. Sí, señor. Respondió Witte, pero adentro, pensó, si Dios fuera misericordioso, no me dejaría hacer esto. En su lugar, Él me habría salvado cuando más lo necesitaba. En este momento, el grito de una niña podía ser escuchado. Necesitamos una pequeña pausa. Al oír esto, Witte tiró de las riendas para que los dos caballos se detuvieran gradualmente. En el momento en que el carruaje se detuvo, el embajador saltó y se dirigió a la parte trasera. Pronto,
un latigazo se oyó desde detrás del carruaje. Pobre niño, pensó Wite mientras suspiraba, tienes que soportarlo, este es tu salvador. Si no fuera por el enviado de la iglesia quien siempre me apoyó durante el invierno, yo solo sería un cadáver desamparado al lado del camino. Pronto, el embajador regresó, se subió y se sentó junto a Wite y solo ordenó, vamos. Está bien, estoy manejando. Gritó Wite, sacudiendo las riendas y moviendo el carruaje. ¿Son todos del reino Corazón de Lobo? Casi todas las iglesias en cada ciudad del reino toman a algunos de los huérfanos especialmente durante el invierno, cuando hay una escasez de comida y ropa en todas partes. Recibimos muchas veces más personas en comparación con las otras temporadas debido a esto. Si solo dependiéramos de los miembros de nuestra iglesia, no sería suficiente, así que tenemos que emplear a algunos conductores con buena reputación para ayudarnos a transportar a los huérfanos a la antigua ciudad santa. Hasta ahora lo has hecho muy bien, Wite. Mi predecesor solo pudo alabarte. Es un privilegio para mí formar parte de una buena acción. Dijo Wite, honrado. ¿Su excelencia, también serán enviados al monasterio? Odio preguntar, aunque son huérfanos, no son iguales. Aunque algunos de ellos no son tan viejos, algunos de ellos ya han hecho cosas terribles, ¿no contaminarán estas personas la tierra pura y santa? Dios los juzgará, y aunque sean culpables, tendrán la oportunidad de la salvación. Respondió el enviado con completa convicción. ¿Lo harán? Eso es algo bueno. Wite se sorprendió, pero pronto levantó la cabeza y miró el cielo antes de continuar. Ya es tarde. Señor, ¿nos quedaremos en la próxima ciudad? Si el tiempo mañana es bueno, llegaremos a la antigua ciudad santa al mediodía. ¿Ya es tan tarde? Preguntó el embajador. Busca una posada, y después de llevar el carruaje al patio, puedes preparar la comida para los huérfanos. Está bien. Wite aceptó el plan. Esta ciudad pertenecía al reino Corazón de Lobo, y si alguien quería llegar a la antigua ciudad santa, tenían que pasar por esta ciudad. Así que no sería la primera vez que Wite estuvo aquí. Gracias a esto, rápidamente encontró la posada que había frecuentado anteriormente. Condujo el coche al patio y luego tomó algunas monedas del enviado de la iglesia para comprar comida para los huérfanos. Como de costumbre, compró gachas de patata dulce, que era la opción más apropiada ya que era barato y todavía tenía un buen gusto. Después de verlos dividir la avena, Wite cojeó de regreso a la posada, pidió un poco de pan con mantequilla, y se sentó en el bar para comer. En cuanto al enviado, ciertamente tenía un lugar mejor para ir. Si Watt no se hubiera roto la pierna hace 10 años, habría ido a la taberna a pedir una copa de vino, y también habría tirado unos dados, siempre había tenido una buena mano para ellos. Pero ahora. Wite tomó su bolso y encontró su habitación para dormir temprano. Más tarde, por la noche, oyó algunas voces del patio. Así que se levantó y alzó las cortinas para controlar la situación. Pero Wite solo vio que el enviado borracho de la iglesia había regresado. El enviado abrió la puerta del carruaje y entró en ella. Pronto regresó fuera, llevando a 2 huérfanos con él. Al lado del carruaje, 2 personas vestidas con ropas aristocráticas ya estaban esperando. Viendo que era solo el enviado, Wite bajó las cortinas y volvió a entrar bajo la cálida manta. Esta no era la primera vez que presenciaba al enviado hacer esto. En realidad, era algo normal para él. Estar vivo es la mayor felicidad, pensó, solo tienen que soportar el dolor por el momento. Solo tienen que sobrevivir hasta llegar a la antigua ciudad santa, allí podrán empezar una nueva vida. Por lo menos en el monasterio, ustedes no tendrán que temerle al hambre. Pensando hasta aquí, Wite bostezó y pronto se durmió. Al amanecer, se reunió con el enviado y siguió adelante. La última parte del viaje no tuvo incidentes e incluso llegó a la antigua ciudad santa 2 horas antes de lo esperado. Ya había otros carruajes de la iglesia que los esperaban, parecía que estos pobres diablos todavía tenían algún camino por recorrer, pero todo esto no tenía nada que ver con él. Esta es tu recompensa.
El enviado llamó a Witte y le tiró una bolsa. Witte sacó las monedas de la bolsa y las contó 2 veces. De hecho, eran 20 monedas de plata real. Así que asintió y dijo, espero volver a verle en el próximo año. Pero el enviado no respondió. En su lugar, hizo un gesto con la mano para indicar que Witte podía partir. Witte notó que además de él, varios otros cocheros estaban haciendo el mismo trabajo. ¿Son los de los otros reinos? Se preguntó, pero pronto notó algo extraño, parecía que solo las chicas bajaban de los carruajes. ¿Así que cuando la iglesia adopta huérfanos, solo adoptan niñas? Sacudió la cabeza, lanzó este problemático pensamiento a la parte posterior de su cabeza y comenzó el viaje de vuelta a casa. Capítulo 84. La verdad detrás de Hermés. El arzobispo Mayne siguió la escalera circular que conducía a la tierra. La escalera, con una profundidad de por lo menos 4 veces la de la torre más alta de la catedral y un diámetro de unos 20 pies, fue construida en una dolina natural y conducía directamente a un castillo estratégicamente posicionado y espacioso. El comienzo de la escalera estaba bien iluminado por el tragaluz que recorría las ventanas de la alta cúpula de arriba, dando a las retorcidas paredes de piedra un color helado. Pero al seguir los pasos, la escalera se oscurecía rápidamente, aparentemente fusionando las paredes en una sola. Pero después de algún tiempo en el centro de la escalera, el reflejo de una luz azul podía ser visto, y cuanto más profundo fuese, más brillante se convertiría. Así, incluso sin una antorcha, nunca caerían en una total oscuridad. Al pie de la escalera, un sendero firmemente unido a la pared de roca serpenteaba alrededor de un agujero oscuro. El camino fue cortado en granito, formado por muchas piezas rectangulares de 3 dedos de espesor. El camino era lo suficientemente ancho como para que 2 personas caminaran juntas. Un extremo de cada pieza de granito estaba incrustado en la pared de roca mientras que el otro extremo estaba en el aire. Con el fin de evitar caídas accidentales, habían postes de madera que estaban conectados por una cuerda al lado del agujero. Mayne no contó el número de peldaños que caminaba. Al final, eran demasiados, pero él sabía que incrustar cada pedazo de piedra era una tarea difícil. Los albañiles contratados por la iglesia tenían que apoyarse en una cuerda para colgar mientras golpeaban los agujeros adecuadamente profundos en la roca dura. Después, tenían que insertar las placas de granito en los agujeros. Cada acción tenía que ser hecha con mucho cuidado porque cada deslizamiento o rotura de la cuerda conduciría a una caída al fondo, lo cual ya le había pasado a más de 300 personas. Si la catedral de la iglesia en la superficie era un símbolo del espíritu inflexible de la iglesia, entonces el castillo oculto en la meseta de Hermés era el verdadero núcleo de ella. Un trozo de piedra de la retribución de Dios estaba incrustado en el borde de cada peldaño, y un guardia estaba posicionado en cada 100º peldaño. Para la última línea de defensa, había incluso un escuadrón del ejército de la retribución de Dios que estaba siempre listo para hacer frente a un ataque de intrusos. Muchas bolsas de arena y grava fueron enterradas entre la catedral y el castillo subterráneo. Esto era en caso de que toda línea de defensa en la ciudad santa hubiera fracasado. Si cada persona importante fuese evacuada, el Papa podría iniciar la trampa y enterrar todo bajo una profunda capa de arena y grava. Aunque no era la primera visita de Mayne al castillo subterráneo, la sensación de caminar sobre el aire aún le hacía sentirse mareado. Especialmente después de algún tiempo, siempre tendría la ilusión de caer. Así que se sintió un poco aliviado cuando finalmente tuvo una vez más tierra firme bajo sus pies. En el fondo del pozo había un enorme disco de piedra blanca, con una superficie tan suave como un espejo. Al estar de pie encima de él, alguien podría incluso ver claramente su propio reflejo. A través de una construcción inteligentemente diseñada, la luz que entraba a través de las ventanas dentro de la cúpula se reflejaba de tal manera que golpeaba directamente la piedra. Gracias a esto, incluso sin encender una antorcha, la parte inferior de la dolina nunca sería oscura. Al llegar al fondo de la dolina, descubrirían que el sol no era incoloro. Después de ser reflejado por la piedra al fondo del pozo,
la luz se volvería azul, pero al mirar hacia arriba, la luz azul dejaría que el sumidero brillara en un color fresco. Pero al mirar más de cerca, alguien descubriría que había innumerables partículas de polvo volando hacia arriba, al igual que las diminutas criaturas registradas en el libro antiguo. Los agujeros dentro de la pared de la montaña eran cuevas formadas por la naturaleza, y la iglesia solo abrió las entradas, para ampliar aún más y construyó el castillo de Hermes. Pero gracias a estos agujeros que se extendían en todas direcciones, el aire podía fluir libremente, de modo que el aire en el fondo de la dolina no se sentía pútrido u opresivo. Cuando Mayne entró a través de la puerta en la zona principal del castillo, de repente se vio rodeado por una fuerte fuerza defensiva. Habían 5 soldados llamados jueces, que protegían todas las entradas. Los jueces eran los soldados más leales de la iglesia. Una vez que fueran aceptados en este grupo y comenzaran su trabajo, vivirían para siempre en el castillo, nunca pudiendo volver a la superficie. De hecho, solo él y el Papa eran capaces de entrar y salir del castillo. Incluso los 2 arzobispos, Geater y Taifún, no se les permitía entrar aquí. Pero Mayne tampoco sabía cuántos canales tenía el castillo. Además del canal principal hacia el sur, habían muchas ramas laterales que se alejaban de la rama principal, y al seguir estos canales laterales, se dividían de nuevo en muchas más ramas. Algunos fueron utilizados por la iglesia, mientras que otros fueron sellados. Había oído decir que durante la construcción del castillo unos pocos artesanos se desviaron hacia esos canales no marcados como seguros, lo que les llevó a perderse, ya que nunca pudieron encontrar su camino de regreso. El canal principal vertical conducía directamente a las profundidades de la montaña. Alrededor de cada 300 pies, cerca de 100 metros, Mayne tenía que cruzar un punto de control. Él sabía que la iglesia estaba usando cada segmento entre 2 puntos de control para una tarea diferente. La zona más externa era utilizada como la sala de estar para los guerreros que tenían que permanecer toda su vida en el castillo. El segundo segmento se utilizaba como archivero, para el almacenamiento de instrumentos y fragmentos de libros antiguos. La tercera sección era la zona de la cárcel, donde se alojaban prisioneros a los que no se les permitía ver la luz nunca más, incluidos los inocentes. Después de atravesar el tercer punto de control, Mayne se detuvo. Más allá, estaba el área secreta del castillo. Todos los materiales e inventos de investigación de la iglesia se originaron en este lugar, y sin la autorización del Papa, a nadie se le permitía entrar. Desde que se convirtió en arzobispo hace 3 años, solo había entrado en esta área una vez antes. Cuando Mayne se acercó, tomó el camino de la izquierda. Después de un corto paseo, el camino terminaba en una puerta, con una placa a la altura del pecho en el que se podía leer «Ancianos». Mayne saludó con la cabeza a los guardias y ordenó, «Abran la puerta». Detrás de la puerta seguía el corredor, habían antorchas ardientes colgadas en la pared, como pequeñas chispas de luz en un mar de oscuridad, continuando por el camino hasta el final. A ambos lados del camino había muchas puertas de madera y en el centro de cada puerta colgaba una placa con un número en él. Uno de los jueces que siguió a Mayne levantó una antorcha para iluminar el entorno. Mientras caminaba por el canal, Mayne miró todo el tiempo a los números en las placas. Cuando finalmente vio el número 35 moteado en la placa, se detuvo y sacó una llave de uno de sus bolsillos y la insertó en el ojo de la cerradura, girándola ligeramente. En la parte inferior de la dolina, el sonido de abrir la cerradura era especialmente áspero, y su eco podía ser oído incluso en el extremo del canal. Como si se tratara de una llamarada de señal, de repente se oyeron muchos gritos a través de las puertas, hubieron llamadas de hombres y mujeres. Al escuchar con cuidado, Mayne podría entender algunos de ellos. Rápidamente sálvame. Ayúdame. Por favor, mátame. Y cosas por el estilo. Pero Mayne no se dejó impresionar por los gritos. Solo ordenó al guardia de pie junto a la puerta que la cerrara inmediatamente después de entrar en la habitación, dejando el caos de gritos fuera. Detrás de los rieles de hierro, el obispo vio a un anciano sentado en su cama. Tal vez no era tan viejo, pero ahora su cabello ya se había vuelto blanco y su rostro estaba cubierto de arrugas.
Su barba parecía que no la había arreglado en mucho tiempo, casi llegando hasta su cuello. Como no había visto el sol durante mucho tiempo, su piel se había vuelto terriblemente pálida, y sus manos y pies eran tan delgados como el bambú. Mayne echó un vistazo al plato de comida detrás de los rieles, que parecía que no había sido tocado. Registrando esto, él suspiró. Debería tratarse mejor, la iglesia no carece de comida. Y las comidas son incluso hechas de acuerdo a un estándar del rey, excepto por el vino. Incluso el pescado es bacalao de primera calidad procedente del puerto de Agua Clara. Debería estar familiarizado con su sabor, ¿verdad, Su Majestad, el rey Wimbledon? Capítulo 85, Arduo camino. Tardó un momento para que el anciano mostrara una reacción, levantó lentamente su colcha, se la llevó a la cama y miró en dirección al arzobispo. Entonces abrió la boca y preguntó, si fueras tú quien estuviera encerrado en este maldito lugar, ¿crees que podrías comer? Su voz no era fácil de entender, parecía que su garganta había sido bloqueada por algo. Medio año, ya he estado atrapado aquí durante 6 meses, sin ninguna noticia. Dime, ¿cómo lo están haciendo mis hijos e hijas? Al mirar más de cerca la celda, Mayne notó que en la pared había una marca realizada con un clavo. ¿El anciano utilizaba este método para calcular la fecha? Se acercó a una silla que estaba frente al rey y luego le preguntó a cambio, ¿por qué preguntar cosas que solo te harán infeliz? El rey mantuvo su silencio por un largo tiempo, pero finalmente habló. No me importa, después de todo, aún así, me matarás, ¿verdad? Mayne solo respondió con una palabra, sí. Entonces, como moribundo, ¿qué significa el placer para mí? Antes de morir, solo quiero saber su situación. Mientras más tiempo hablaba Wimbledon, su voz parecía más un gruñido. Al final, ¿qué más debo esperar? Mayne pensó, después de todo, como un rey, había aprendido a tener un espíritu fuerte y un carácter firme. Cuando el rey había sido secuestrado y reemplazado por un devoto, en el camino a Hermes, había intentado en repetidas ocasiones liberarse. Entonces, cuando fue encarcelado, no estaba corrompido por la locura, sino que siempre había tratado de negociar su libertad. Incluso durante todos los abusos, nunca lanzó un grito, lo cual era muy raro en esta cárcel. Si no fuera imposible cambiar el plan, Mayne realmente no querría desperdiciar a una persona cuyo único punto negativo era estar en el lado equivocado de su conspiración. Tal vez porque ya he venido personalmente, debo informarle sobre el statu quo. 1. Pensó el arzobispo, de lo contrario, podría simplemente dar la voz de mando, y al momento siguiente uno de los jueces podría terminar su vida. Así que Mayne finalmente dijo lentamente. Tu hijo mayor, Gerald, ya está muerto. Fue decapitado por tu segundo hijo, Timothy, bajo cargos de traición. Tu tercera hija García ha declarado la independencia de la región fronteriza meridional, confiriéndose a sí misma el título de reina de Aguas Claras, así que una guerra entre ella y Timothy es inevitable. En cuanto a tu cuarto hijo y tu quinta hija, no tenemos mucha información sobre ellos. Bueno, siguen vivos. ¿De qué estás hablando? ¿Rebelión? ¿Independencia? ¿Qué hiciste? Preguntó el rey enfurecido. Les dejamos pelear por quién sería el próximo rey, explicó Mayne con placer. Extendimos a tus hijos a través de todo el reino y declaramos que quien quiera que gobernara mejor su territorio se convertiría en el próximo rey. Al oír esto, Wimbledon cerró los ojos de dolor, tratando de aislarse del mundo. Después de mucho tiempo, él finalmente susurró. ¿Por qué hacen todo esto? Tú aprovechaste el día de la oración, me llevaste a la habitación para orar en aislamiento, allí me despojaste de mis ropas. Y también tomaste la piedra de retribución de Dios. Entonces usaste la habilidad de una bruja para reemplazarme con otra persona. Así que, con ese reemplazo, obviamente podrías haber asumido poco a poco el país, dejando que la iglesia tomase el control de cada ciudad. Entonces, ¿por qué tuviste que dar la orden para la batalla por el trono? Yo, no puedo. ¿Qué? Debido a que estaba cada vez más furioso,
comenzó a toser severamente mientras que todo su cuerpo temblaba. No podíamos emitir el mando que llevaría a masacrar a tus hijos uno tras otro. Mayne continuó su ataque verbal para acabar con el ex-rey. Quizás no hubieras trabajado en contra de nosotros, pero tus hijos en su mayoría no actuarían de la manera que tú quisieras. Crecerían, se desarrollarían y tendrían sus propios pensamientos. Como ves de tu tercera hija, García. Ella ya inició su proyecto para hacerse cargo del puerto de Agua Clara hace 5 años, así que incluso sin la batalla por el trono, en el momento en que naturalmente murieses, ¿crees que ella se pararía a un lado y vería cómo Geralt subiría al trono? Pero la razón más importante para actuar es que no tenemos tiempo para esperar a que la causa natural se deshaga a ti, ya deberías haber notado que el poder de la bruja no es permanente. Maldita sea, ¿qué obtendría la iglesia de la lucha entre mis hijos? La iglesia también se hundirá en un mar de fuego, muchos de sus creyentes serán asesinados durante la guerra, y el reino se convertirá en un lío total. Hablando hasta aquí, Wimbledon de repente consiguió una mirada distraída, no creyendo su próximo pensamiento, ¿quieren? Otra explosión de tos interrumpió una vez más el discurso del rey. Cuando por fin pudo hablar de nuevo, su voz se hizo tan fina como un hilo de araña, como si la tos hubiera consumido toda su energía restante. Ustedes quieren destruir a la familia real. Exactamente, pero sería más exacto hablar del poder real. Mayne no pudo evitar elogiar al rey en su corazón por su agudo juicio. Incluso después de permanecer durante 6 meses en la mazmorra completamente oscura, el hecho de no perder su conciencia ya podía ser considerado como una fuerte voluntad, pero incluso había logrado mantener su inteligencia. Las únicas personas capaces de hacer esto se podían contar con una mano. La monarquía siempre será un estorbo para el desarrollo de la Iglesia, no importa lo débil que se convierta, siempre se levantará de nuevo igual que la maleza. Por lo tanto, solo mediante su total erradicación, la Iglesia podrá, genuinamente, controlar el reino. Repentinamente Wimbledon parecía mucho más viejo, anteriormente solo su aspecto exterior parecía ser viejo, pero ahora parecía que su espíritu lo había dejado y sus ojos se habían oscurecido. El reino Gray-Castle es el reino con el mayor territorio en el continente, también tiene el mayor número de soldados, así que, en el caso de una guerra frontal, mi iglesia solo puede estar en desventaja. Ya habíamos planeado todo esto desde hace mucho tiempo. Durante una guerra civil, su reino perderá muchos soldados y mercenarios, después de esperar solo 2 o 3 años, nuestro ejército de retribución de Dios podrá fácilmente hacerse cargo de todo el territorio de su reino. Pero no necesita estar triste, su reino no es el único que estamos subyugando. Los otros 3 reinos se enfrentan a la misma situación. Pronto el continente ya no tendrá a los 4 reinos. En lugar del reino del corazón del lobo, del reino del invierno eterno, del reino del amanecer y del reino de Gray-Castle, habrá un solo régimen, la Iglesia, gobernando todos los países. Wimbledon se volvió completamente silencioso, el hombre que había ganado el trono de su hermano por la fuerza de las armas se parecía a un hombre que perdió la vida, incluso para Mayne era difícil de soportar, pero en su mente no tenía el menor pensamiento de arrepentimiento. La Iglesia también había invertido mucho en este plan, un gran número de creyentes destacados habían sido utilizados de buena gana como peones, independientemente del peligro para ellos mismos. Por ejemplo, el hombre que había interpretado a Wimbledon III era un miembro dedicado de los jueces. Era un gran creyente y absolutamente leal a la Iglesia, y habría recibido originalmente la ceremonia de transformación, convirtiéndose en un miembro del ejército de retribución de Dios. Sin embargo, con el fin de completar la misión, su apariencia fue cambiada por una bruja en la del rey. Así que cuando murió en el castillo no recibió ningún honor. Antes de la misión, podría haber tallado su nombre en la cima del monumento de la iglesia en Hermes, pero ahora la iglesia solo podía enterrar su nombre para siempre. Cuando Men llegó a la conclusión de que Wimbledon no hablaría más, sacó una pequeña botella de porcelana de un bolsillo y se la dio a beber. Cuando Wimbledon bebió la poción, pronunció las últimas palabras, maldición. Sí. Preguntó Mayne, esperando que el rey continuase.
Te maldigo. Te estaré esperando en las profundidades del infierno. La voz de Wimbledon se hizo más débil con cada palabra. Al final Mayne tuvo que concentrarse si quería entender lo que decía. Es una lástima que no haya infierno en este mundo. Incluso si hay uno, no es un lugar al que pertenezco. Todo lo que estamos haciendo es para la continuación de la humanidad. Solamente unificando los 4 reinos, somos capaces de tener suficiente poder para enfrentar al verdadero enemigo, o bien. El arzobispo dejó de hablar cuando vio que la mano de Wimbledon había perdido toda su fuerza y había caído al suelo, su cabeza se había torcido hacia un lado, y su pecho dejado de moverse. Este fue el fin de un rey, pero es nuestro principio, pensó. Mayne cogió la botella y la guardó en el bolsillo. Luego abrió la puerta y entró en el tranquilo pasillo, lo que le dio la sensación de que nunca había habido ningún lamento. Solo explicó al miembro de los jueces cómo hacer frente a las secuelas, y luego abandonó el castillo sin mirar ni siquiera una vez. Capítulo 86. La elección de las brujas. Leeds no sabía cuánto tiempo podría aguantar. Su regreso al campamento en la cordillera impenetrable le llevó casi medio mes. Para evitar ser detectada por bestias demoníacas, se escondió cuidadosamente dentro del grueso y sólido tronco de un árbol para confirmar que no había actividad de bestias demoníacas en las inmediaciones antes de correr al siguiente lugar y esconderse. A pesar de su preocupación por la lenta velocidad de marcha, no tenía otra opción. Una vez que fuese detectada por bestias demoníacas, no podría sobrevivir sola. Más de una docena de hermanas habían caído bajo el ataque de los diablos, y las hermanas que sobrevivieron no eran buenas luchando. En el momento en que Mano de Hierro saltó a la multitud y comenzó su masacre, se dispersaron en todas direcciones, pero al final, solo habría unas cuantas que todavía estarían vivas y podrían regresar al campamento. Pensando en toda la muerte, el dolor dentro del corazón de Leeds no se detuvo. La acción de tener que ocultarse siempre durante la fuga consumió una gran cantidad de poder mágico, por lo que solo podía cubrir una distancia de 10 millas diarias. En particular, siempre tuvo que ahorrar suficiente energía para sobrevivir la noche. Como todas las raciones que tenía a mano fueron comidas, también tenía que buscar frutos silvestres para saciar su hambre constante. Además, el hechizo de calor dentro de su emblema de la Asociación de Cooperación de Brujas también se había quedado sin energía, por lo que solo podía utilizar la corteza para envolverla firmemente alrededor de ella. Cada vez que pensaba en las muertes de las jóvenes brujas, que ni siquiera se les permitió madurar y que ella había prometido proteger, no podía evitar que sus lágrimas cayeran. Y como si todo esto no fuera suficiente, durante una noche, cuando estaba envuelta en el tronco de su árbol, ella era constantemente atacada por la mordedura de los demonios. Después del constante ataque de golpes mentales y físicos, ella lo había olvidado por completo. De repente, sintió como si su pecho estuviera abierto, y el dolor se extendió rápidamente por todo su cuerpo. El dolor la atacó tan de repente que casi instantáneamente perdió su conciencia. Ella solo fue capaz de luchar cuando se mordió la lengua y probó la sangre que fluía desde su boca. Bajo la constante tortura, Liz pensó en darse por vencido varias veces, pero al pensar en la posibilidad de que más de 20 hermanas estaban huyendo, con heridas graves que solo ella podía sanar y que esperaban en el campamento por su regreso, le dio el poder de lucha contra la mordedura. Afortunadamente, no tuvo que sufrir por mucho tiempo bajo la mordedura de los demonios. Cuando finalmente estalló por el sufrimiento, descubrió que el tronco que rodeaba su cuerpo tenía una enorme brecha. Peor aún, estaba mojada con su sangre. Así que para que el olor de ella no fuera descubierto por las bestias demoníacas tuvo que luchar contra el dolor y el agotamiento y quitarse la ropa antes de huir a otro árbol. Al mismo tiempo, ella hizo crecer algunas hojas verdes en algunas ramas y las cosió por fuera de ropa abrigada. Bajo la guía de su magia, la rama se convirtió en una aguja y las nervaduras de las hojas se convirtieron en su hilo. Durante su huida, no podía comer alimentos cocidos ni beber agua tibia. Cuando finalmente entró en la cordillera impenetrable, incluso añadió 2 capas adicionales de hojas a su ropa, envolviendo firmemente sus manos y pies,
Pero todo esto no fue suficiente contra la rápida caída de la temperatura y la nieve en sus tobillos, lo que resultó en la congelación de los dedos de sus pies. Así que con esta forma de detenerse y arrastrarse, sin sensación en sus pies, finalmente logró regresar al campamento. En el momento en que vio la figura familiar de una de sus hermanas, Liz cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó 2 días más tarde, debido a la larga temporada en que sus pies habían estado expuestos a las bajas temperaturas, sus heridas se habían vuelto tan graves que ni siquiera su propia medicina herbal podía detener la gangrena que se extendía. No tenían otra opción que tomar el último recurso y cortar 2 dedos de los pies tanto derecho como izquierdo. Este sacrificio no le molestó mucho a Liz, ya que fue capaz de sobrevivir. En comparación con aquellas hermanas que nunca habían vuelto, tuvo mucha suerte. Sin embargo, cuando vio que los brazos de sus hermanas sobrevivientes estaban envueltos en ropas blancas, una gran pena se extendió incontrolablemente desde el fondo de su corazón. En el momento de su partida, ya había solo 42 hermanas, pero ahora solo habían 6 supervivientes. Cuando Liz finalmente pudo calmarse, les preguntó a las demás cómo les había ido. Como ya sabía, durante su lucha con los demonios, las brujas con habilidades incompatibles con el combate aprovecharon la oportunidad para escapar al campamento en la cordillera impenetrable. Durante su primera noche, fueron atacados por bestias demoníacas, un grupo formado por especies de jabalí. Todas las que no podían pelear tuvieron que huir una vez más. El hecho de que fueran atacadas de nuevo por un grupo de bestias demoníacas era claramente un mal augurio, pero no había nada que pudieran hacer en contra. A la mañana siguiente, después de un nuevo ataque de bestias demoníacas en forma de lobo, solo 8 brujas fueron capaces de escapar. Afortunadamente, después de haber entrado la cordillera impenetrable, las bestias demoníacas no fueron capaces de mantenerse al día. Cuando finalmente llegaron al campamento hace unos días, 2 hermanas fueron atacadas por la mordedura de los demonios. Tal vez fue porque las experiencias traumáticas de los últimos días fueron demasiado grandes y la perspectiva futura era demasiado oscura, pero no tenían la voluntad de luchar y no eran capaces de sobrevivir a la mordedura de los demonios. Como no había bruja de batalla que pudiera regresar, todos habían pensado que habían muerto bajo las manos de los demonios, así que nadie esperaba que Liz regresara. Finalmente, alguien preguntó, entonces, ¿qué pasó con nuestras otras hermanas? Scarlett, Winsecker y, además, nuestra mentora Cara, ¿sobrevivieron como tú? Liv sacudió la cabeza y susurró, soy la única que sobrevivió. ¿Y tú? Skrull empezó a hablar en voz baja, pero como ya podía adivinar la respuesta en su lugar, dijo, entonces ten un buen descanso. También. Vaciló por un momento. Liz, hay un punto más. ¿Qué? Preguntó Liz, exhausta. Cuando estuviste en coma, las hermanas hablamos y llegamos a la conclusión de que en el caso de que Cara no regresara, esperamos que tú tomes la posición de nuestra mentora. Súbitamente se le hizo esta pregunta, Liz se distrajo y cerró los ojos para pensar. Bueno, sí, nuestra asociación de cooperación de brujas ha sufrido un golpe tan fatal, si no seleccionamos inmediatamente un nuevo líder, me temo que pronto nos desmoronaremos. Pero el propósito de nuestra sociedad era buscar la montaña sagrada y obtener la libertad y la paz. Ahora la búsqueda de la montaña sagrada ha terminado. No, la montaña sagrada en sí es un engaño. No existe en la cordillera impenetrable, ni en las tierras salvajes. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad seguiría existiendo? La mente de Liz estaba en un caos total. Aún así, no las miraba, pero todavía podía sentir los ojos de sus hermanas, esperando su respuesta. Sus hermanas necesitaban una persona para guiarlas hacia adelante, alguien que no se hubiese rendido aún. Después de un largo silencio, Liz finalmente habló. Nosotras, vamos a buscar a Nightingale. Al oír su decisión, las otras hermanas comenzaron a gritar desordenadamente. ¿Por qué deberíamos ir a buscarla? ¿Quieres decir que también deberíamos ir al pueblo fronterizo? ¿Y si nos mintió? Wendy también está allí.
Puede que muriera hace mucho tiempo. Habiendo tenido suficiente caos, Skrull aplaudió con sus manos, dejó que las demás se tranquilizaran y luego le preguntó a Leaves, ¿qué haremos si lo que dijo Nightingale también es una farsa? Puedes esperar fuera del pueblo, lo suficientemente lejos como para estar a salvo. Respondió Leaves mientras abría los ojos. Déjame averiguar la situación primero antes de determinar si Nightingale había mentido. Por lo tanto, por ahora, tomaré el puesto de la mentora, pero sí, si muero en el pueblo fronterizo, Skrull se hará cargo del mando y llevará a las hermanas a la seguridad. Pero yo. Comenzó Skrull, pero pronto fue interrumpida por Leaves. Sé que tu habilidad no es adecuada para luchar, y tu habilidad no es de mucha ayuda para el funcionamiento diario del campamento. Pero ahora entiendo que la fuerza de la habilidad no es importante para el rango de líder. La mentora debería ser una guía, en lugar de ser la más fuerte, pero desafortunadamente, es demasiado tarde para nosotras ahora. Si la cautelosa y paciente Wendy fuera nuestra mentora, ¿el resultado no habría sido completamente diferente? Tú y Wendy fueron las primeras en unirse a la Asociación de Cooperación de Brujas, así que ya eres una hermana mayor. Tú cruzaste el reino entero desde el este para alcanzar la cordillera impenetrable, así que tienes mucha experiencia. Eres cautelosa, y no crees que eres mejor que todas las demás. Por lo tanto, no hay nadie que sea más adecuada para ser la mentora de nuestras hermanas que tú. Después, Skrull se quedó en silencio por un momento hasta que ella dijo: ¿Y si lo que dijo Nightingale es verdad? Entonces no habrá ninguna razón por la que nuestra asociación de cooperación de brujas debiese existir por más tiempo. Leaves lentamente explicó. Después de todo, eso significaría que el pueblo fronterizo es nuestra montaña sagrada. Capítulo 87, Ocaso Invernal, parte 1. Listo. Ataquen. Al oír este comando, Dana puso toda su fuerza en golpear a su objetivo con su pica. La sostuvo con ambas manos, y cuando golpeó la cabeza del lobo, la pica emitió un sonido crujiente. El lobo tenía pelo mullido y sus ojos eran de color rojo cobre. Cuando abrió la boca, Banner vio 2 hileras de colmillos, de entre los cuales, los más grandes eran del tamaño de su pulgar. Era la primera vez que había estado tan cerca de una bestia demoníaca, mientras intentaba golpearle con sus garras, e incluso le lanzaba copos de nieve a la cara. Banner sentía que su cerebro se había quedado en blanco y que estaba actuando sobre los instintos aprendidos durante el entrenamiento, como agarrar subconscientemente la pica más fuerte y atacar con ella hacia adelante. Banner de repente tuvo la sensación de que el tiempo fluía más lento, vio que la pica se había inclinado al máximo. Sin embargo, esta no fue capaz de penetrar lo suficiente en el vientre de la bestia demoníaca, dándole a Banner el pensamiento de que las afiladas garras del lobo romperían sus mejillas abiertas. De repente se escuchó un «ban». La pica no fue capaz de resistir el impulso del lobo, y finalmente se rompió en 2 pedazos. En el mismo momento del sonido de la ruptura, el flujo del tiempo volvió a la normalidad y el lobo cayó, sus garras aterrizaron en la muralla del pueblo, raspando una serie de marcas en los escombros. La otra mitad de la pica de Banner se estrelló contra la muralla del pueblo junto con el lobo. Armas, la carga está completa. Fuego a discreción. De repente se extendió un cañón de cada lado de Banner. Viendo esto, Dana dio un paso atrás lo más rápido posible y levantó la cabeza para evitar el humo y los escombros que le entraban en los ojos. En cuanto a proteger sus oídos, no tuvo tiempo para ello. Poco después de que cesaran los disparos, Dana retrocedió al frente, donde descubrió que un número de bestias demoníacas estaban tendidos en la base de la muralla, asesinadas. El que Banner había apuñalado también estaba entre ellos. Cuando volvió la cabeza, pudo ver a su compañero de cuarto orgullosamente sonriéndole. Uno solo necesitaba una semana para aprender a usar su arma, por lo que no había nada de lo que estar orgullosos. Banner solo echó una ojeada, luego cambió su línea de visión hacia el campo de batalla. En una situación como esta, el equipo de artillería de Su Alteza sería útil, pero en este momento todavía tenía que confiar en esta pica. Tu pica está rota, así que coge esta nueva.
Capo entregó a Dana una nueva pica. ¿Está loco este grupo de bestias demoníacas? Nos han estado atacando por 2 o 3 horas, ¿verdad? Sí, están locos. Contestó Dana, tomando la pica y retrocediendo para esperar la próxima oleada de ataque. ¿Qué hora es? Es casi el mediodía. Capo suspiró. Tomando ventaja de la falta de atención del supervisor de los cazadores, él buscó por ambos lados. ¿Qué hay de Hop y los hermanos de Rodney? No los busques. ¿Quieres que te maten los lobos? Exclamó Banner. Fueron asignados a las otras murallas, probablemente están en el tercer o cuarto grupo. ¿Cómo pudiste cambiar de grupo? Yo pertenecía al equipo de reemplazo. Capo respondió riendo. Siempre que haya una necesidad, vendré y ayudaré. En la última oleada, un tío fue herido y ahora es mi turno. Prepárense. Sonó la voz del supervisor de los cazadores, interrumpiendo las palabras de Capo. Al mirar por la muralla, una docena de bestias demoníacas que se acercaban rápidamente se podían ver, ya estaban tan cerca que él podía discernir los varios tipos de bestias demoníacas. Esta oleada solo tenía 2 lobos. Los otros eran jabalíes, una especie de zorro y una especie de oso, que no eran una gran amenaza para la muralla. Perfórenlos. Sin embargo, él todavía obedecía las órdenes del instructor, llevando a cabo un ataque de picas unificados. Por cierto, esta vez, su empuje de pica solo golpeó el aire. Pero cuando la recuperó, Dana vio que los 2 lobos ya habían sido derribados por un grupo de otros cazadores. Dado que esta oleada de bestias demoníacas era más lenta, el equipo de cazadores se había colocado entre el equipo de ataque y disparado a su antojo. Habían estado experimentando este ciclo de acción fija desde el amanecer hasta el presente. Cuando sonó el primer cuerno, la mayoría de la gente todavía dormía. Banner bostezó. Esta vez, el ataque de las bestias demoníacas fue más intenso que nunca. Por lo general, tenían que mantener este tipo de batalla por solo 1 o 2 oleadas, pero hoy, las bestias demoníacas se estaban acumulando en la base de la muralla. Ya habían sido reemplazados por el segundo equipo de la milicia a mitad de camino para que pudieran comer algo, descansar por un corto momento y luego regresar a la muralla. Pero inesperadamente, Dana se encontraba mucho más calmado de lo que había pensado previamente que iba a estar, así que cuando se enteró de que el equipo de armas tenía que dar un paso atrás, los dejó pasar, tal como lo ensayaron los días anteriores de la semana. Al principio, parecían reglas y reglamentos extraños, pero ahora eran útiles y eran increíblemente eficaces. Los otros parecían casi iguales que Dana. Todos agarraron firmemente sus picas y tenían una mirada seria en su cara, pero algunos de ellos parecían muy nerviosos. Sin embargo, todos se quedaron inmóviles con un cuerpo recto, y nadie dio un paso atrás. Sin embargo, Banner sabía que el mayor empujón para la moral no provenía de la formación diaria, sino de Su Alteza. En el momento en que el equipo de armas de fuego disparó, Banner miró secretamente al centro de la muralla del castillo. Era la posición donde Su Alteza estaba de pie, pasando por alto la batalla. Poco después de sonar el cuerno por primera vez, Su Alteza había subido a la cima de la muralla de la ciudad. Desde entonces, se había quedado de pie en la muralla, sosteniendo continuamente la línea defensiva sin descanso. Incluso cuando llegó la hora de comer, no bajó. En su lugar, Su Alteza permaneció en la parte superior de la muralla y envió a su caballero jefe para que personalmente obtuviese el desayuno. Cuando Banner recordó el comportamiento del último señor, recordó que el señor se había retirado en barco lo más pronto posible al principio de los meses de los demonios. El señor fue seguido por los nobles y luego por toda la población civil. Mientras tuvieran alguna moneda de plata real, huirían en bote, pero si no tuvieran dinero, solo podían usar sus propios pies para huir a la fortaleza Lonson. Pensando en esto, Dana se sintió completamente renovado. Sí, el ejército del señor de la fortaleza Lonson y el equipo de la milicia del pueblo fronterizo era completamente diferente.
El grupo anterior confiaba completamente en sus armaduras y armas y tiranizaba a menudo el área dentro de los distritos nuevos y viejos, incluso suprimiendo y chantajeando a hombres de negocios extranjeros. Pero en opinión de Dana, aparte del capitán del segundo equipo de la milicia, no había diferencia entre los pícaros y ellos. Conducido por Su Alteza Real, la milicia era un equipo tan poderoso que ni siquiera tenían miedo de bloquear a las bestias demoníacas fuera del pueblo fronterizo, haciendo imposible para ellos avanzar. En el pasado, solo la fortaleza Lonzón fue capaz de hacer esto. Bastaba con mirar a Fishballs, que fue un ex gánster en el distrito antiguo. A menudo fue objeto de burla, pero después de unirse al equipo de la milicia y recoger la pica, se convirtió en un modelo a seguir como un buen ciudadano. También estaba Fermi, su cabeza era grande y él era un poco lento, por lo que a menudo fue golpeado y burlado por la gente del barrio antiguo. Pero ahora, al luchar con una pica, no solo se volvió extremadamente rápido y despiadado, sino también más hábil que la mayoría de la gente. Cada vez que los otros ya habían terminado su entrenamiento, él todavía blandía un centenar de veces su pica, porque Su Alteza una vez había dicho, si el pájaro inflexible quiere superar a los más ágiles, tiene que ponerse al día con su ritmo y luego hacer aún más. Al principio, era evidente que solo lo hacían por el segundo huevo, pero ahora los soldados estaban contentos de que se habían unido a la milicia. Cada día había cambios sutiles en cada uno, y cada día podían entrenar más duro que ayer. Banner pensó que no era el único que se sentía así. Más bien, pensó que todo el mundo se sentiría así. No sabía cómo describir sus sentimientos. Tal vez era mejor descrito por las palabras a menudo utilizadas por Su Alteza, que eran un equipo nunca antes visto. Repentinamente, se escucharon dos breves soplidos del cuerno. Este fue el sistema de alerta temprana para una especie mixta que se acercaba. Así, Dane miró a lo lejos y descubrió una especie mixta con alas y una cabeza de león, que era muy similar a la bestia demoníaca que traspasó la muralla la última vez. Hoy esta es nuestra segunda reunión, pensó, pero esta vez no es igual a la última vez. Además del equipo de armas, también contamos con la ayuda de otras fuerzas. Cuando volvió la cabeza hacia un lado y miró hacia el centro de la muralla, pudo ver a una niña de pelo rubio flotando junto al príncipe. Capítulo 88, Ocaso Invernal, parte 2. No seas tan impaciente, ahora no es el momento para actuar, dijo Roland. Solo podía suspirar cuando miraba a Relámpago, quien estaba volando alrededor ansiosamente. Solo Dios sabe por qué ella estaba tan interesada en pelear en contra de las bestias demoníacas. Es obvio que ella no es del tipo combatiente. Pero, comparado con personas ordinarias, esta pequeña niña no muestra ni un poco de miedo. Solo sigue el mismo patrón que usamos cuando nos encargamos del último, no trates de ser temeraria, solo eres el señuelo para que enfoque su atención en ti. Siempre mantén un alto grado de conciencia. Incluso aunque no puede volar, cuando salta, todavía es una seria amenaza. Ya lo sé, Relámpago habló con una voz llena de confianza, no es mi primera pelea con algo como esto. No se preocupe, ya conozco mi límite. Esta vez no será capaz de tocar mis ropas. Durante su conversación, las especies mixtas habían llegado incluso más cerca del muro. Ya había cruzado las barreras y brincado en la dirección del área sin vigilancia, tratando de trepar el muro. Pero esta vez, fue ignorado por los miembros de la milicia. Solo siguieron defendiendo su propio sector, siempre esperando por la siguiente orden de apuñalar del cazador capitán. Entonces, empezamos la misión de operación especial en contra de estas especies mixtas, gritó Roland. Oyendo esto, Relámpago, quien ya estaba volando, se detuvo por un momento y volteó a ver a Roland. ¿Qué sucede? Esa frase suya. Relámpago pensó sobre él una vez más, luego agitó la cabeza, parece ligeramente raro. Bueno, olvídelo, me voy. Viendo la pequeña figura de la niña volar lejos, Roland giró hacia Anna y Nictingale y preguntó avergonzado, ¿también pensaron que eso fue raro? Bueno, ambas asintieron. Está bien, parece que incluso en este lugar estas dos líneas fueron extrañas, ambas también se pueden ir, tengan cuidado.
Su Alteza, cuídese. Nictíngale se inclinó ante Roland, entonces tomó la mano de Anna y la jaló hacia la niebla. Roland puso sus manos en la espalda, parado recto mientras encaraba el viento, tratando de imitar como un jefe se vería. Sabía que muchos soldados, cuando tenían tiempo de tomar un respiro, secretamente lo mirarían. Debido a esto, incluso aunque sus pies ya estaban entumecidos, se paró estoicamente en el punto más alto del muro, claramente visible para todos, demostrando que el príncipe siempre estaba a su lado. Desde que él no podía entrar combate, de esta manera aún podía servir para inspirarlos. Esta vez, la intensidad de los ataques de las bestias demoníacas había excedido todos los ataques previos. De acuerdo a Hacha de Hierro, durante los meses de los demonios del año pasado, solamente aparecerían una o dos especies mixtas. Pero este año, ya había habido 4 ataques de ellos al pueblo fronterizo. La duración del ataque también era inusualmente largos, incluso ahora, grupos de 12 incluso más emergerían del bosque, siempre siguiendo en correr hacia el muro de la ciudad. Afortunadamente, la producción de los fusiles había incrementado durante el último mes y ahora soy capaz de enviar a un equipo de 100 armados con fusiles. Sin ellos, nunca habría sido capaz de garantizar tan alta velocidad de matar. Si tuviéramos que utilizar ballestas, me temo que matarlos a todos ellos hubiera sido muy difícil. En la carrera larga, la ventaja de las armas de fuego, las cuales necesitaban menor tiempo de esfuerzo físico, se volverá incluso más aparente. Por supuesto, el gran consumo de pólvora era suficiente para darle dolores de cabeza a Roland, ya había ordenado más de 20 paquetes de explosivos del almacén, lo cual hizo un gran agujero en sus reservas, así que ya estaba pensando en racionar la pólvora. Al mismo tiempo, Relámpago ya estaba volando alrededor de las cabezas de las especies mixtas. Alcanzó una piedra dentro de su bolsillo y lo arrojó a la cabeza de la bestia demoníaca. La piedra golpeó exactamente la cabeza del objetivo, alarmándolo por lo que forzosamente saltó hacia atrás, solo para descubrir que el ataque vino desde el cielo. Para provocarlo aún más, Relámpago siempre voló a una baja altitud y directamente enfrente de su cabeza, lentamente atrayéndolo al centro del pueblo. A pesar de que las especies mixtas ciertamente tenían la habilidad de pensar, pero ver a esta pequeña niña molesta volando alrededor frente a él no dio la sensación de amenaza alguna. Por lo que inmediatamente se alzó, abriendo sus alas, y en unos pocos saltos ya había cruzado rápidamente más de 100 metros. Relámpago, viéndolo prepararse para un salto, inmediatamente voló un poco más alto y se dio la vuelta, siempre manteniendo algunas casas y calles de distancia entre ella y la bestia. De esta forma, después de 7 u 8 vueltas, ella finalmente fue capaz de atraerlo al centro del pueblo, el cual era el lugar de la emboscada en el cual Nictíngale y ella se habían puesto de acuerdo previamente. Como un antiguo león, su sentido de olfato era naturalmente muy sensible, debió ser capaz de oler a Nictíngale incluso cuando ella estaba en su mundo de niebla. Debido a este problema, ellas tenían que alejar la atención de la bestia demoníaca hacia ellas, antes de que Nictíngale y Anna pudieran empezar su ataque sorpresa. Para este tipo de trabajo, Relámpago era perfectamente adaptada. Ella era capaz de enfurecer tanto a la especie mixta, que brincó alrededor como un maníaco, con una enorme boca abierta, siempre tratando de alcanzar a esta molesta mosca. Pero Relámpago, que no tenía que cargar con ningún peso, estaba siempre a una pequeña distancia de él, siempre volando hacia arriba y hacia abajo burlonamente, haciendo cada salto inútil. Al mismo tiempo y desde otra dirección, Nictíngale también llegó a la plaza de la ciudad. Comparada a Relámpago, en su mundo de niebla ella podía ignorar todas las casas y cercas, siempre moviéndose en línea recta hacia su objetivo. Desde que la flama de Anna solo era capaz de cubrir hasta 10 pasos, 5 metros, ella tenía que acercarse a la especie mixta, así que se acercó por detrás, esperando no ser descubierta. Cuando tuvieron que enfrentarse a la especie mixta por primera vez, esta parte era muy problemática. Sin embargo, ahora era su segunda carrera en contra de este tipo de especie mixta y Nictíngale ya se había familiarizado completamente con el ataque de Anna. Así que cuando aún se encontraban a 30 pies de la bestia, ella aumentó la velocidad al límite.
cubriendo la distancia en un instante, como si solo fuera un solo paso. Cuando Ana fue capaz de ver nuevamente, descubrió que la cola de la especie mixta ya estaba frente a su rostro. Ataca ahora, llamó Nictíngale. Alrededor de Ana, el mundo de blanco y negro cambió como una onda. En un parpadeo, ella estaba de regreso a la familiar plaza central. Directamente soltando su verde flama desde la punta de su dedo y expandiéndolo en una gran jaula, cubriendo a toda la bestia demoníaca. Enfrentando esta flama, Nictíngale tuvo que retirarse inmediatamente, incluso solo sentir la onda de calor, ya era suficiente para hacerle sentir que se estaba quemando. Atrapado por la jaula de fuego, el cual era incluso capaz de fundir acero, la especie mixta no tuvo ningún momento para luchar, instantáneamente se volvió una bola de fuego y crujiendo cayó al suelo. Parece ser que ya fueron capaces de resolver el problema, Wendy le informó cuando descubrió la llama verde en la distancia. En ausencia de Nictíngale, era su turno de proteger a Roland, parece ser que no tendré ningún papel en esta obra. De ser posible, me gustaría que siguiera de esta manera, contestó Roland, todavía manteniendo su vista recta, pretendiendo como si estuviera andando en un camino fácil. Habiendo dicho eso, aún sabía que sin la ayuda de las brujas defendiendo el pueblo, la especie mixta brincadora habría lanzado a la milicia una vez más en caos. Pero hoy, incluso Nana había venido a los muros, dando tratamiento rápido a los soldados heridos. Su padre estaba siempre a su lado, protegiéndola. Hoy fue el primer día en que Roland hizo público el poder de las brujas en frente de todos los milicianos, y estaba muy satisfecho. Dentro de las filas, el amor por su ángel Nana llegó a nuevas alturas, pero cuando Ana y Nictíngale mataron a la especie mixta juntas, la multitud también empezó a animar ruidosamente. Por supuesto, sabía claramente que no a todos les importaría, tal situación con la milicia era muy rara. Pero cuando fueran aceptadas completamente por la milicia, aún trataría que fueran aceptadas por todo el pueblo. Repentinamente, el sonido de los disparos empezó a disminuir y Roland notó que las bestias demoníacas empezaron a evacuar el muro. ¿Finalmente se están retirando? No podía creer en sus ojos. Pero justo en este momento, un rayo de luz rompió a través de las espesas nubes, cubriendo el suelo, seguido por un segundo y luego por un tercero. Pronto, decenas de miles de rayos de luz rompieron a través de las espesas nubes. Entonces todos los rayos de luz emergieron en una sola, volviéndose deslumbrante e incapaz de ser visto. La tierra se había iluminado. El día cuando el sol se alza de nuevo es el fin de todo mal. Hubo un corto momento de quietud sobre el muro, pero luego, una ola de aplausos barrió a través del muro, hacia la dirección del pueblo fronterizo. Gradualmente, la gente del pueblo salió de las casas y también empezaron a aplaudir, dándole la bienvenida al tan extrañado brillo de sol, celebrando su supervivencia del invierno o con el fin de agradecerle al príncipe. Al final todos los aplausos emergieron en una avalancha, resonando a través de todo el pueblo fronterizo.